Esto es lo que pasa con los errores. Como cometo un error y digo, ay, disculpad, intento sacar, bueno, pues ha sido torpeza. Comentaba, sigo bastante a Tony Nadal, un autor moderadamente fácil de leer, y él explica, he visto hace muy poquito en LinkedIn, explica cómo abordar la corrección del error en el caso de los tenistas a los que él entrena. Un aspecto interesante del entrenamiento del tenis es que normalmente los entrenadores de tenis se llaman a ellos mismos profesores de tenis. Está bien, ¿eh? No hay objeción, pero no suelen ser entrenadores de tenis, son profesores de tenis. De hecho, mi hijo, que tiene varios títulos en esta materia, pues son títulos de profesor de tenis. Es interesante. Nadal, ¿cómo lo aborda? Dice, lo haces mal porque no eres bueno. Claro, cuando alguien te dice, lo haces mal porque no eres bueno, la cosa, yo creo que la cosa duele en sí misma. O sea, si alguien te dice, así, no eres bueno, por una parte, la expresión puede tener una implicación de carácter moral, ¿no? No eres bueno, o sea, no eres bueno, no eres buena persona, ¿no? Cuando alguien te dice que no eres bueno, a ver, que está. No te dice lo haces mal porque no eres hábil o porque no tienes suficiente habilidad o porque no tienes suficiente entrenamiento o porque no eres competente para el desempeño. Dice, no, joder, lo haces mal porque no eres bueno. Bueno, esto es una causa de herir. ¿Esto lo hacemos mucho? Bueno, o lo hacemos bastante, o antes se hacía más. Es que tú en esto no eres bueno. Y entonces, la propia manera de expresarlo ya resulta hiriente. Vamos a decir también que un poco de dolor tampoco importa mucho, pero la manera de hacerlo sí que resulta hiriente. Entonces, cuando corriges así, hieres. Pero añade Tony Nadal, dice, y no mejoras porque íntimamente crees que eres bueno. O sea, lo haces mal porque no eres bueno, pero íntimamente crees que eres bueno. Y esto es verdad. Y esto es cierto. En el mundo del deporte, en el mundo del fútbol hay una expresión muy empleada por los entrenadores con sus futbolistas, que es tú con quién has empatado. O sea, cuando llega el futbolista, los futbolistas son personas muy animadas, muy confiadas y que creen mucho en sí mismas en general. Y cuando llegan al entrenamiento y hacen algo mal, o al partido y hacen algo mal, y el entrenador les corrige, el otro protesta y te dice, a ver, pero bueno, ¿tú con quién has empatado? O sea, es decir, tú, como diríamos en esta jerga actual, ¿qué tan bueno eres tú que esto no aceptas que haces las cosas o que te equivocas? Entonces, para abordar el error, muchas veces lo importante es tomar conciencia de que lo estamos haciendo mal. Bueno, muchas veces no, en general, siempre. Si queremos abordar el error, lo primero es tomar conciencia de que estamos haciendo algo mal. Y este proceso, el proceso de tomar conciencia de que estás haciendo algo mal, es un proceso que tiende a ser doloroso. Tomar conciencia no es elaborar un juicio analítico en el que procesamos que realmente los resultados no son los que nosotros esperábamos o no son los resultados previstos en un proceso industrial que es muy claro. Todos los que estáis en el ámbito de la industria tenéis una idea muy clara de en qué consiste. De hecho, se ha desarrollado la noción de la no conformidad. La no conformidad, el concepto de no conformidad, es un eufemismo que sustituye muy bien al error o a la pieza defectuosa o al... ¿Sí? Vale. Lo hacemos así para que duela menos. Hablamos de no conformidad. Las no conformidades son errores, ¿sí? ¿No? Pero que lo decimos así más fino para que no duela. Está bien. Hablo de tomar conciencia plena. Tomar conciencia plena es ir mucho más allá del mero juicio analítico, el mero anotar aquí, esto ha salido mal. Conciencia plena es aceptar que yo he metido la pata.
O que el proceso que yo he diseñado no arroja los resultados que yo espero, o que la ejecución que estamos llevando a cabo del proceso que hemos diseñado no está dando los resultados. Y es tomar conciencia plena. Es una delicia, pero es una delicia para personalidades verdaderamente maduras. O sea, es una delicia cuando tomar conciencia plena de que algo no lo estás haciendo bien o que algo lo estás haciendo mal, es el punto de partida de la mejora. Yo soy un humano estándar, no ni alto ni bajo, ni guapo ni feo, ni gordo ni flaco, ni nada. A mí me ha costado, a mí me cuesta, incluso diría que me sigue costando el darme cuenta de que meto la pata y de que cometo errores. Yo diría que sí, siendo humilde. Y tal vez a través de mí mismo, a través de la expresión de mí mismo, muchos de quienes me estáis escuchando ya sabéis que tengo mucha experiencia en trabajar con los errores de los demás, ¿no? Pero, bueno, a través de mi propia experiencia, para no implicar a nadie, yo he identificado algunas de las dificultades que tenemos para aceptar nuestros errores. Algunas de las dificultades. Lo primero es una cierta negación. No nos gusta, rechazamos. Lo primero ante el error es rechazar, que nosotros hemos metido la pata, pues como os he comentado, ¿no? Meto yo la pata, más que meter la pata, cometo un error y cuando me pongo a abordarlo digo, no, han sido estos otros son los que han hecho, los que son demasiado sensibles. Bueno, a lo mejor he sido un poco cafre, no. Algunas veces cuando voy a iniciar una actividad digo, soy un poco cafre y se lo explico a la gente, soy un poco cafre, sí, meto la pata, disculpadme. Entonces, uno de los problemas es el negarlo o proyectar la responsabilidad hacia otras partes, terceros, circunstancias ambientales y todo lo demás. En alguno de los vídeos que hemos puesto para promocionar, que corresponden con la preparación del webinar, hemos hablado de que muchas veces lo que hacemos es tratar de afirmar que hemos llevado a cabo un acto erróneo, pero era lo único que podíamos hacer, ¿vale? Porque ha habido condicionantes externos que nos han forzado a hacerlo. Muchas veces no es verdad. Muchas veces solo es una excusa que nos sirve para no aprender. Y esto es otra de las cosas interesantes. Lo explico muchas veces. Las excusas sirven para no aprender, para no abordar el problema. Por esto que está pasando ahora es por lo que creemos que un curso de imbecilidad no iba a ser un curso en el que la gente se iba a apuntar mucho. Porque cuando hablamos del error, se nos baja un poquito la energía, se nos baja un poco Muchas veces nos proyectamos a nosotros mismos, estamos escuchando hablar del error y estamos recordando los errores aquellas situaciones en las que nosotros metemos la pata y esto nos hace estar un poquito más decaídos. Es muy importante, la excusa sirve para no aprender. Lo explico constantemente, la excusa sirve para no aprender. Cuando alguien se excusa, ¿qué es lo que hacemos? De momento es no aprender. Porque lo que hacemos es eludir la responsabilidad. Lo que hacemos es mostrar un contexto en el que es justificable, en el que precisamente en eso consiste justificar, en que es justificable el haber cometido un error. Y entonces no aprendes. Es chulo y no aprendes. Está bien. Hay una excusa, pues volvemos a repetir el error. Sabéis que hay un dicho castellano que dice que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. No lo sé. No sé si hay más animales que tropiezan 2 veces en la misma piedra. Y luego hay mucho más profundamente, que ya sabéis que soy filósofo y abordo estos asuntos, los abordo casi siempre de manera filosófica. Luego hay un elemento mucho más profundamente filosófico para dificultar la toma de conciencia, que es la resistencia. O sea, nosotros íntimamente nos resistimos a aceptar que este mundo que se nos presenta delante no lo dominamos. Es muy doloroso esto. Es muy doloroso esto. Setilla, que es un filósofo, bueno, británico, pero afincado en Estados Unidos, es profesor de filosofía del MIT, que bien ha quedado,
nos gusta saber que en el MTI, que decimos en castellano, hay profesores de filosofía. Pues, bueno, a los filósofos nos gusta decir esto. No, los del Instituto de Tecnología de Massachusetts dan clase de filosofía. Bueno, Setilla, Setilla que tiene un libro recién publicado, publicó en octubre en inglés, en noviembre estaba en castellano, en diciembre estaba en mi poder un ejemplar. Tiene un libro que se titula La vida es dura, interesante. Bien, podríamos hacer crítica, ¿no? Y tiene un capítulo dedicado al fracaso, ¿no? Y él dice que el fracaso es algo magnífico. Explica que el fracaso es algo magnífico. Esto viene al hilo de nos resistimos a que este mundo al que nosotros nos enfrentamos no somos capaces de dominarlo, porque al fondo el mundo que se nos presenta no deja de ser una idealización, no deja de ser una proyección de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros creemos. Tendemos a creer que podemos manejar el mundo que tenemos delante. Entonces, cuando el mundo se resiste a que nosotros lo manejemos, joder, esto nos cabrea. No voy a continuar por la vía no voy a continuar por la vía del, bueno, luego vuelvo un poquito, pero no voy a continuar mucho más por esta vía porque nos lleva al camino de la ontología, que es un camino todavía mucho más complicado y normalmente menos fácil de aceptar. Otro de los problemas que tenemos para aceptar el error es que estamos educados en que tenemos que ser guays, tenemos que ser perfectos, tenemos que hacerlo todo bien. Pues, sí, no. Tenemos tengo una conferencia que nunca he impartido, la utilizo mucho, nunca la he impartido y no la voy a impartir nunca, que se llama Padres Perfectos, Hijos Idiotas. Tenemos que, cuando en nuestra tarea de ser padres, tenemos que ser padres perfectos. Hay que ser padres perfectos. Pues no podemos ser, no nos perdonamos o sea, si nuestros hijos cometen un error, eso es porque somos malos padres, sí, sí. Entonces nos esforzamos por ser muy buenos padres y al final conseguimos tener hijos idiotas. Es un problema de juicio moral sobre nosotros mismos. Es un problema de autoimagen. Nosotros tenemos que ser perfectos. Y hemos sido educados en ser perfectos. Lamentablemente la perfección solo se logra con la muerte. Entonces es un problema. En general hay poca afición. Hay poca gente que se precipite a la perfección. Pero es así. Tenemos que presentarnos ante los demás como gente que lo hace todo bien. Con algunos clientes en coaching, alguna vez les digo, bueno, pues tú cuando entres en el despacho, cuando entres en la fábrica o cuando entres en el pabellón, te vas al vestuario y cuelgas la capa de Superman porque vas a meter la pata, quítate la capa de Superman, porque si no, cuando cometas un error va a ser imposible que lo aceptes y entonces va a ser imposible la mejora. Si no aceptamos los errores, no podemos mejorar. Es una cosa que es de sentido común. ¿Qué ocurre con los errores? Pues que tiene implicaciones. Cuando nosotros juzgamos que algo lo hemos hecho mal, nos damos cuenta de que algo hemos hecho mal, ¿no? Hay un juicio. Esto tiene implicaciones. Si es frente a otro que está haciendo nuestro proceso de evaluación del desempeño, a veces tiene implicaciones económicas, porque si nos están mostrando que no hemos alcanzado nuestros objetivos, a lo mejor había un bonus al final del año que decía que si alcanzábamos los objetivos de nuestro programa de evaluación de desempeño, mejora y todo lo demás, y tal. Y bueno, pues no ganar dinero muchas veces es desagradable, ¿no? O no recibir un dinero con el que tú contabas, ¿no? Muchas veces es desagradable. Bueno, es lo más prosaico. Es lo más prosaico. Es verdad que puede causar dolor, frustrar una expectativa económica, pero es lo más prosaico. Que no es tan duro como lo personal. Lo personal es la sensación de fracaso. Cuando tú metes la pata, lo personal, cuando tomas conciencia de tu error, lo personal es el sentimiento del fracaso. Y esto también hay más filósofos que lo explican. Strawson, Strawson Jr., que es un filósofo británico. Bueno, filósofos no somos muy conocidos, los filósofos es la verdad, ¿no? Bueno, este es todavía menos conocido. Este dice que nosotros vemos nuestra vida como un relato. Bueno, lo decía su padre, que era profesor de metafísica. Y él lo niega, dice, no, nuestra vida no es un relato. Pero
tendemos a verla como un relato. Entonces, cuando cometemos un error y tomamos conciencia de él, anotamos en nuestra biografía, que es un relato, anotamos, hemos metido la pata otra vez. Claro, revisas tú la lista de tu biografía y no hay un montón de errores, ¿no? Y te ves mal, te ves mal. Pero el relato, cuando nosotros vemos la vida como un relato, ese relato tiene que acabar bien. Claro, como una novela épica o como una película épica, eso al final tiene que acabar bien. ¿Sí? No sirve. Y cuando anotas un error, joder, ahí, cuando anotas un fracaso, eso tiene mala pinta, eso no va a acabar bien. Por eso, el juicio personal sobre el propio error es el juicio del fracaso y es un juicio que es profundamente doloroso. Pero además está el aspecto profesional del juicio. Cuando tú, en el ámbito profesional, obviamente, que es de lo que estamos hablando, cometemos un error, resulta que profesionalmente nos preocupa cómo quedamos. ¿Cómo quedamos? Pues como los incompetentes, ¿no? Es la realidad, ¿no? El error te hace quedar como alguien no competente en una situación concreta, específica, tal vez respecto de una sola habilidad, tal vez respecto de una sola de los aspectos que tú tienes que llevar a cabo, de las funciones o de las tareas que tú tienes que... Pero te presenta ante los demás y mucho peor, ante ti mismo como alguien no competente. Claro, esto nos devuelve una imagen que es uno de los problemas severos de afrontar el error, nos devuelve una imagen profundamente dolorosa. Y ya si lo llevas al plano moral, entonces nos lleva al plano del ignorante. El ignorante no es, lo explicamos en muchas actividades que hacemos, distinguimos el ignorante del ingenuo. El ingenuo es el que no sabe. Vale. El ignorante es el que no sabe aquello que tenía que saber. El que no sabe aquello a lo que moralmente estaba obligado a saber. Entonces, claro, pues eso es un desastre, porque si tú te enfrentas al aspecto moral del error de esta manera, joder, pues te quedas muy dolido. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? ¿Qué es lo que... Miro el tiempo. ¿Qué es lo que... ¿Cómo lo podemos hacer? Porque la realidad es que mejoramos. La realidad es que lo hacemos. Entonces, podemos hacerlo mucho más fluido. Podemos hacerlo mucho mejor. Lo primero, si es necesario, hay que perdonarse. Perdonarse es fácil. Un poco de caridad con uno mismo. Y es una cosa que es moderadamente sencilla y accesible a todo el mundo. Perdonarse. Sí, quitarse la capa de Superman, como digo. Vale. Pero lo siguiente que es comprender en qué consiste el error. El error siempre desencadena un proceso emocional. Afrontar el error siempre desencadena un proceso emocional. Lo explicábamos en algún otro vídeo que hemos hecho sobre el asunto, ¿no? Todos los actos humanos son estructuralmente buenos, dice Aristóteles en la Ética Nicómaco. Siempre que actuamos creemos que hacemos aquello que tenemos que hacer. Aquello que es moralmente exigido, éticamente exigido. Entonces, cuando nosotros cometemos un error, se desencadena un proceso emocional. Simplemente un proceso de frustración, sin más. Bueno, pues esto es lo primero que hay que hacer. Dejar que se ventile. Dejar ventilar la emoción. Nosotros decimos, hay que aprender a separar el dolor del error. ¿Cómo lo hacemos? Pues permitiendo que se ventile el dolor. Se tiene que ventilar el dolor, porque mientras esté activado nuestra facultad emocional o nuestra capacidad emocional esté sobreexcitada, no hay posibilidad de corregir. Cuando estamos muy activados emocionalmente, no funciona lo racional. Y necesitamos nuestra facultad lógica para corregir problemas y errores, necesitamos la facultad lógica. Si no hacemos un abordaje racional del error, no lo vamos a poder corregir. Lo emocional solo nos impulsa, ¿sí? Nos llena de... y a veces nos hunde en el pozo de la desesperación. Pero hay que ser capaces primero de ventilar. Y cuando se ha ventilado y se ha apaciguado un poquito el asunto, pues entonces podemos empezar a encarar. ¿Cómo lo hacemos cuando lo que tenemos que llevar a cabo es abordar los errores de los demás? Es decir, cuando nos toca esa función de mostrar a los demás
en qué se han equivocado. Pero primero comprender que cuando se lo vamos a decir probablemente no les va a resultar agradable. Esto no es un drama. Pero quiere decir, la gente soportamos el dolor y no, si no es una cosa terrible, pues oye, soportas el dolor y ya está. No pasa nada. Hay que abordarlo sin drama. Abordarlo sin drama. Voy a darte una noticia que tal vez no te guste, no pasa nada. Ya está. Tal vez podemos pedir perdón, tal vez podemos disculparnos, pero vamos, no hace falta. Simplemente hay que mostrarlo. Entonces, probablemente podemos transmitir serenidad. O sea, si nosotros abordamos el error de las otras personas cuando lo que queremos es que las otras personas corrijan y eso lo hacemos de forma muy dramática, pues va a ser imposible que la otra persona no adopte un comportamiento o actitud dramática. Si dramatizamos nosotros, pues ya está. Muchas veces la persona que tiene que comunicar el error de los demás tiene una posición moral un tanto superior. No, yo soy el que te va a decir lo que has hecho mal, yo soy el que sabe. Sí. Tal vez solo lo sé porque me he dedicado a evaluarlo, pero de momento soy el que sabe. Vale. Lo siguiente es darnos cuenta efectivamente de que la otra persona muchas veces no es consciente de que ha cometido el error. No sabe que lo ha cometido. Hace lo que cree que tiene que hacer. Bueno, hombre, si lo ha hecho muchas veces y ha reiterado la conducta, la manera de corregir será otra. Pero frente a un error que es poco frecuente o es la primera vez que ocurre, bueno, pues no pasa nada. Hace poco una clienta de coaching lo comentaba. A propósito, ella supervisa un equipo moderadamente grande de 30 personas y dice siempre, yo siempre transmito confianza. Cuando hacen algo bien, les digo, muy bien, muy bien. La confianza tenemos que transmitirla cuando alguien hace algo mal. Cuando alguien hace algo bien, no necesita confianza, ya está confiado, lo hace bien. Necesitamos confianza cuando hemos cometido un error. Y entonces, esto es otra de las cosas que podemos hacer para corregir sin herir o hiriendo lo menos posible. Transmitir confianza. Sin más, sé que te has equivocado, pero confío yo y la organización, confiamos en que esto lo vas a hacer fenomenal, que tú lo puedes hacer bien. Si es cierto, si no es cierto, no hay que fingir. No, es mejor no fingir. Pero transmitir confianza en la persona está muy bien. Si es posible también evitar la condescendencia. Evitar la condescendencia, es decir, bueno, te has equivocado, pero bueno, bien. No. Si es posible. Si es necesario, pues podemos ser algo condescendientes, pero en términos generales, hacer un abordaje del asunto entre adultos nos ahorra evitar la condescendencia. Muy importante, enfocarse del problema a la solución. A partir de que ya se ha ventilado la emoción, vamos a enfocarnos del problema a la solución. Enfocarnos del problema a la solución, no enfocarnos en el problema. Hay muchas veces que abordamos el asunto poniendo excesivo énfasis en el problema. El problema, pues, si se puede resolver, a resolverlo. Probablemente es moderadamente fácil hacer el análisis del problema, moderadamente fácil, porque si enfocamos mucho en el problema, solo vamos a descubrir problemas. Estamos muy especialmente adiestrados para eso. Abordamos el problema y al problema le encontramos otro problema. Y lo dice un filósofo, dicen de los ingenieros, dicen que son personas que encuentran soluciones, una solución para cada problema. Y de los filósofos dicen que encontramos un problema para cada solución. O sea, nosotros sabemos realmente sabemos encontrar problemas donde no hay problemas. Lo sabemos hacer, sí. Queremos que nuestros ingenieros encuentren siempre soluciones, no que hurguen en los problemas. Esto lo digo con humildad sincera. Todos quienes me conocéis, aquí hay unos cuantos, sabéis que mi humildad es sincera. No soy modesto, pero sí humilde. Nosotros somos especialistas en encontrar problemas, incluso donde no los hay. Siguiente planteamiento. Vamos a buscar una acción para mejorar. Una vez que hemos descubierto el problema, hemos hecho un planteamiento analítico del problema, nos hemos enfocado en la solución y lo siguiente vamos a concretar en acciones de mejora. Acciones de mejora o de corrección. Y por último, consolidar con un compromiso. Y ya está, porque
como en alguna ocasión he comentado con Toño, cuando vamos al supermercado de la formación en liderazgo y en manager y managing y todo lo demás, pues encontramos muchas recetillas de y luego darle un poquito de jaboncito y tal. Yo creo que no hace falta. Vamos a ser exigentes, intolerantes con el error y divertidos. Sin más, divertidos. No especialmente condescendientes, divertidos. A por ello. Y también podemos ser desafiantes. Y eso, os aseguro que a mí me va muy bien ser desafiante. Ser desafiante, es decir, no conformarnos con lo primero que nos sueltan o que nos dicen que van a hacer para mejorar. No, desafiar un poco más. Ir un poco más allá. No basta, no me lo creo. Esto es lo que ocurre cuando le digo a alguien, aquí falta ambición. Es un poco desafiar, es verdad. Pero el desafiar es un indicio de confianza. Yo desde luego lo planteo así, he reflexionado sobre ello, ¿no? He reflexionado sobre desafiar, cuando desafías a alguien, cuando desafías a tus alumnos, a los participantes en actividades, a tus equipos, los desafías, no es un desafío personal, en el sentido de yo soy más listo que vosotros, sino un desafío que sí, podéis más, es indicio de confianza. Y el resultado, en mi experiencia, hasta ahora, siempre excelente. Voy a terminar con esto, que me había comprometido a no pasarme del tiempo con Toño y intentar estar en unos 30 minutos de charla, más o menos. Yo creo que más o menos he cumplido. También diré que más o menos he dicho casi todo lo que quería decir, no todo lo que tengo que decir en esta materia, pero sí casi todo lo que quería decir. Y bueno, aprovechando que estamos todos personas de confianza, os voy a animar a que hagáis las preguntas que queráis o las objeciones o con toda la paz del mundo. Por favor, cuando queráis. Todos a la vez, ¿no? Como algunos os conozco personalmente, si no comentáis algo os voy a requerir para que lo hagáis, así que venga. Bueno, muy buena, Juan. Un placer verte de nuevo. He estado atento escuchando todo lo que has comentado y se me venía a la cabeza lo importante que es el ambiente en el trabajo y tener una relación de confianza. Porque hay empresas que tienen un estilo de dirección totalmente opuesto a reconocer un fracaso, por ejemplo. Y hay mucha hipocresía y cinismo y poca sinceridad, ¿no? Entonces, es un factor, creo que bastante importante en una organización, el ver qué estilo de liderazgo quiere la dirección. Quería poner ese matiz. Sí, que te agradezco mucho, Manuel. Encantado también de verte otra vez. Es una de las primeras tentaciones que he tenido. Te confieso que es una de las primeras tentaciones que he tenido. La primera tentación es decir, hombre, la manera que tenemos de abordar el error sin herir es construir un buen ambiente de trabajo de partida. Un ambiente abierto a la mejora. Y un ambiente abierto a la mejora, esto es como cuando en el mundo del vino, ya me conoces que también me manejo un poco en eso, alguien te dice que un vino es fresco. Este vino es fresco. Un vino fresco quiere decir que el vino es ácido. Bien, pues un ambiente abierto a la mejora es un ambiente en el que aceptamos que vamos a cometer errores. Esto ocurre. Mi primera tentación es esa, es decir, vamos a construir un buen ambiente, un ambiente distendido respecto a que no pasa nada cuando cometemos el error. Sí pasa cuando el error persiste, pero no ocurre nada porque haya habido un error. Y es la primera tentación, es cierto, es así. Y lo creo firmemente, lo creo firmemente, sí, estoy con Manuel, sí. En ese sentido creo que bueno, en Kaiser yo creo que tenéis un ambiente excelente en ese sentido. Totalmente. Una cosa, Juan. Perdón. Adelante, Alberto. No. Sí, Alberto, por Dios. Sí, un comentario.
has hecho una referencia, pero me parece interesante a veces el enfoque del no juicio, ¿no? Es decir, cuando vamos a corregir, yo palpo que no es lo mismo, me pongo en primera persona, que me emitan un juicio a mi persona que al acto concreto a corregir, ¿no? Y entonces a veces cometemos el error de decir tú eres o tú, en lugar de decir, oye, ha pasado esto, lo que he visto, ¿no? Ese enfoque a crear ese clima porque es verdad que comparto que creo que tiene que hacer un poquito de daño, si no, no mejoras, ¿no? Pero no herir, y creo que herimos cuando enfocamos hacia el juicio a la persona, ¿no? No sí, sé. es una tendencia natural. En el planteamiento que he hecho tomo la referencia de la cita de Tony Nadal, porque normalmente el ámbito del deporte, que yo lo he vivido, ha explicado Toño que he trabajado con deportistas profesionales, sigo trabajando con algún deportista, es un ámbito muy emocional. El deporte profesional es una prolongación de la infancia. En el caso de los deportistas, yo lo creo, vamos, lo creo firmemente, una prolongación de la infancia en algunos aspectos, ¿no? Y entonces, esa prolongación de la infancia hace que efectivamente la forma de vivir la actividad profesional sea muy emocional, ¿sí? Vale, entonces, nosotros podemos hacer juicio personal cuando la persona que tenemos delante nos parece que está adoptando una actitud muy infantil o muy emocional, ¿sí? Y es un poco bajar los humos, ¿sí? Y es así. Y esto va a causar dolor, pero no importa, porque la persona que es muy infantil se rehace enseguida, ¿sí? Es así, es el niño que llora desconsolado, tú le dices algo y llora desconsolado, pero al cabo de 5 minutos o de 3 minutos está corriendo. Yo lo he visto en campeonatos de tenis, el equipo infantil y tal, que es derrotado con dolor y crueldad por tal, y todos los padres que están viendo el partido están muy abatidos. 3 minutos después los niños están en la piscina todos jugando y divirtiéndose, o sea que no pasa nada. Entonces, en ese contexto puede ser adecuado, pero en el contexto de una relación, vamos a decir, más empresarial, entre adultos y tal, el juicio personal. Normalmente el juicio moral es un juicio que sobra, ¿sí? No, habitualmente, ¿eh? Coincido contigo en que, y sin embargo es una tendencia muy dada, ¿no? Es que eres un poco torpe, es que, joder, es que esto, pero bueno, ¿cómo se te ocurre hacer esto? Ya me doy cuenta de que me he equivocado, no necesito que vengas a pegarme la bronca, ¿no? Está con... Sí, es una de las dificultades, por eso como dice Manuel, ¿no? Tener un ambiente profesional adecuado para abordar el error, para aceptar que vamos a cometer errores y que la mejora se basa en esto es fundamental. Sí, yo lo veo así, sí. Gracias, Alberto. No sé si podemos requerir a alguien. José María, no me voy a cortar, ya lo siento. Venga, cuéntanos algo, anda. Estaba aquí a punto de desbloquear el micrófono. Buenos días. Sabía, por eso. Bueno, yo el comentario, el título, corregir sin herir, yo me había enfocado más a la segunda parte de tu charla, y si vemos el reparto del tiempo, ha sido mucho más rápido que la primera parte, a la que le has dedicado más tiempo. Has introducido como que es necesario asumir en primera persona que nos equivocamos y asumir el error, como te estoy entendiendo, como base para poder hacer esa corrección sin herir a los demás bien, y por eso le has dedicado 2/3 del tiempo a eso y 1/3 a lo otro. ¿Estoy entendiéndolo bien o lo estoy viendo bien? Yo, en mi experiencia diría que sí. En mi experiencia diría que sí, que es mucho más difícil afrontar los propios errores, comprender, como he intentado decir, ¿no? Tener una comprensión plena, una conciencia plena del error. La conciencia plena del error, que es una conciencia muy ampliada, donde se implica lo estrictamente técnico, se implica el error material que se ha cometido, ¿no? o que has cometido, ¿no? Y luego todos los componentes
particularmente emocionales. Y esto es un ejercicio que no hace falta hacerlo constantemente, porque cuando tú adoptas, cuando tú haces ese proceso de comprender el error en toda su dimensión, digamos que ya te vale para toda tu vida. Ya te dispone a trabajar con los errores de los demás de una manera mucho más fácil. Digamos, es un proceso profundo de liderazgo, ¿eh? Un proceso profundo de liderazgo. Es un proceso que te permite luego convertirte en un líder excelente porque te da una dimensión de ti mismo increíble. Sí, es corregir sin herir, digo. En algún momento, y yo creo que en alguna parte de la promoción o de la comunicación del webinar lo hemos dicho. A lo mejor es que no se puede, ¿eh? A lo mejor no se puede corregir sin herir. Lo que sí que podemos hacer es ser como los cirujanos de ahora, ¿no? Que ya no, antes te sajaban la rodilla entera ahí para hacerte, ahora meten unos chismines y te hacen una artroscopia donde solo son intervenciones muy poco cruentas. Perdona que sonríe, que me acuerdo de alguna de las tuyas, consecuencia del ciclismo y no lo puedo evitar. Pero es así, sí. Entonces, ¿es posible corregir sin herir? Probablemente no. Es posible corregir hiriéndolo menos, haciendo la incisión mínima. Pero algo de frustración tiene que haber, caray. Algo de frustración tiene que tener el que se equivoca. El que comete el error tiene que frustrarse un poco. Si no le importa una mierda, es que entonces, si no se frustra un poquito, no digo, no hará falta que haga grandes alaracas, pero algo tiene que doler, porque si no es que no estábamos haciendo personal nuestra profesión, ¿no? No estábamos haciendo eso de una manera. Entonces, lo que yo creo que no funcionan son estas recetillas de todo haciendo. Bueno, comienza diciéndole algo positivo, luego le dices lo negativo y luego terminas en algo positivo. Yo creo que eso no funciona. Yo creo que no, que eso es un poquito anestesiar, que es un poquito enmascarar lo que está pasando. No, lo que está pasando, afróntalo, sin más. Y ya está, y no pasa nada. No dice nada malo de ti. Solo dice lo que has hecho. Claro, por eso, sin herir, nos gusta. Y a ver, trabajando en un ambiente, yo diría... Perdona. Sí. Como te interrumpo porque es justo lo que yo quería preguntarte, lo que estás comentando ahora. Entonces, da igual la persona que tengas delante a la que le vas a decir el error. No tienes que tener en cuenta si es muy dramática o si la forma de ser de la otra persona, que ya nos conocemos todos, cómo se va a tomar el error, ¿no? Igualmente, me da igual que sea una persona que se vaya a llevar un disgusto tremendo o que sea otra que lo toma, que ya sabes que normalmente lo toma de otra forma. Da igual. Tiene que ser sin anestesia. A ver, mi planteamiento es que no nos ensañamos. O sea, una cosa es que abordamos el problema y otra cosa sería ensañarse, o sea, hacer sangre, eso no hay que conseguir que esto sea más doloroso de lo que ya va a ser. Simplemente aceptar que cuando quiero decir que depende de la persona que tengas enfrente, lo puedes enfocar de una forma u otra, ¿no? Sabiendo su forma de ser. Sí, enfocarlo de una forma u otra, pero hay que hablar del error. Porque lo peor del error es no abordarlo. Es como, por eso pusimos en nuestra comunicación, pusimos el asunto de un dentista. O sea, hay gente a la que le da miedo ir al dentista o odontólogo, como se llame ahora. Ya, pero peor que no ir es que te siga doliendo la muela. Sí, ahí hay algo que duele, hay algo que molesta, hay algo que está mal, y hay que abordarlo. Entonces, si hay que abordarlo, hay que abordarlo. Okay. Si la persona con la que tenemos delante es una persona que es muy emocional, como digo, muchas veces esas personas que hacen grandes manifestaciones emocionales, el disgusto les dura 10 minutos o 5. Ya está. Esto, claro, nos convierte a mí me parece, nos convierte en excelentes líderes, en excelentes directivos. Porque una de las competencias del directivo más
y del líder más importante es saber estar con las emociones del otro. Yo sé estar con las emociones de los demás, creo que sé estar. Es más difícil estar con las emociones del otro cuando la emoción es la euforia que cuando la emoción es la tristeza. Estamos más habituados a ser compasivos con las personas tristes que con las personas eufóricas. Es igual. Pero saber estar con las emociones del otro sin que a ti te afecte. Si la tiene la emoción. No hay que ser cruel, o sea, no hay que hurgar, no hay que ser todavía más ahí tal, porque verdaderamente la persona que está manifestando una emoción de dolor, pues normalmente tiene dolor, ¿no? Está padeciendo un dolor. No hay que cebarse en eso. Pero puedes estar con su emoción, no pasa nada. No tienes que echarte a llorar con él. No, es así. Una cosa, Juan. Como al final doler duele, o sea, hay un momento emocional ahí antes, y en cuanto antes se parece, lo que creo que he llegado a entender o comprender es que cuanto antes se pase esa carga emocional, antes viene el aprendizaje. Podemos actuar, y para conseguir confianza, es un buen momento para conseguir confianza de tu equipo, podemos actuar sobre esa emoción, es decir, podemos cambiarla. Es que me estoy acordando ahora de... hace poco hicieron en la 2 Zorba el griego, la película. Anthony Quinn, pues es un griego vividor y tal, una especie de... Bueno, y se junta con un escritor medio inglés. Bueno, el asunto es que al final, entre muchas de las que le prepara al protagonista o al otro protagonista, que es el inglés serio, racional, etcétera, se inventa un sistema, como una especie de sistema para llevar troncos desde el monte hasta el puerto, una especie de aserradero. Bueno, cuando lo inauguran, eso es un desastre absoluto, se cae todo, se rompe todo, no muere la gente aplastada casi, pero bueno, o sea, un absoluto desastre. Entonces es cuando acaba ya el film y le dice Zorba al inglés, no recuerdo el nombre, vaya desastre. O sea, y el otro le dice, ha sido magnífico. O sea, ha sido sublime, o sea, algo así. Entonces, de ahí cambian de estar absolutamente hundidos a empezar a reírse. Claro, sí que es verdad. Tengo que decir que no arreglan nada, pero tal vez sea ese momento, esa forma de construir confianza, tal vez en ese momento de, bueno, de esto que vamos a que sacamos. Más que construir confianza, esto lo que hace es desatascar. Y sí que lo utilizamos. Desatascar con humor muchas veces es buena idea. Es un buen planteamiento. Desatascar con humor, hacer un planteamiento, decía antes, intolerantes con los errores y divertidos con las personas. Sí, puedes desatascar con humor. No puede ser una comedia en el sentido de que si hay un error, hay un error. Tampoco, ¿sabes? A lo mejor el error nos ha supuesto una pérdida económica para la compañía. No vamos a estar aquí haciendo fiestas, ¿sabes? O sea, no es así. Pero si la situación dramatiza mucho más allá de lo que nos gustaría que dramatizase, joder, podemos tratar de desatascar con humor y funciona muy bien. Desatascar con humor funciona muy bien. Tal vez ahí, José María, eso permite precisamente el corregir sin herir, ¿no? El que el planteamiento sea primero no dramático y luego si la cosa dramatiza, joder, deriva en drama, sí, se puede desatascar con humor. Y sí, es verdad, y funciona bien. Yo en eso tengo bastante experiencia y yo diría que sí, que funciona bien. Funciona bien, sí, da buen resultado, sí. Muy bien, yo creo que con esto bastante, ¿no, Toño? Sí, estamos sobre el tiempo, ya estamos sobre el tiempo. Muy bien. Agradeceros a todos la disposición a participar, vuestra asistencia. Estamos aquí para lo que necesitéis y anunciaros también que el próximo 24 de mayo tenemos previsto celebrar un taller sobre este asunto de corregir sin herir. Queremos hacer el lanzamiento probablemente la semana que viene. Os haremos una notificación, un aviso especial para que además si los que os animéis a participar, pues habrá un bonus de descuento si cerráis la participación en la semana siguiente al anuncio. Pero bueno, os mandaremos una información en cuanto lo tengamos previsto. Porque sí que es cierto que
en los vídeos que hice con Juan de preparación del webinar, el tema se ramificaba y había muchos temas ahí interesantes que igual, o aspectos interesantes que igual, pues en el webinar no hemos podido tocar. Poco más y muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Y aquí nos tenéis a lo que necesitéis. Muchas gracias. Gracias. Un saludo. Y hasta luego. Bueno, ahora. Gracias. Adiós. Gracias, Iciar. Adiós. Chao. Cuídate. Igualmente. Venga, hasta luego, Juan. Hasta ahora. Venga, gracias, hasta luego. Gracias.